cordial bienvenida al episodio número 4 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Para esta ocasión conversaremos con Paola Lobo, quien es arquitecta colombiana, graduada en la Universidad de Pamplona, en Colombia, y especialista en gerencia de proyectos y dirección de obras en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ha tenido experiencia profesional en diseño de viviendas, locales comerciales e incluso diseño urbano, así como en el desarrollo editorial de medios enfocados en la arquitectura. Es por esta razón que en 2018 fundó Envolvente, medio sobre arquitectura, crítica y proyecto, que inició en formato impreso y actualmente se difunde digitalmente, que pretende mostrar, además de obras que generan impacto en la sociedad como proyectos de concursos, tesis de grado y obras construidas de diferentes escalas, una visión crítica de dicha producción a partir de la publicación recurrente de escritos atemporales y propositivos. Gracias a esta agenda, en 2019, Envolvente fue reconocida con el primer puesto en la categoría divulgación por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional del Norte de Santander. Esperamos que ustedes disfruten esta conversación con Paola Lobo tanto como tuvimos nosotros al hacerlo, y les instamos a que puedan seguirnos en nuestro canal de YouTube, así como seguir nuestras redes bajo el usuario @eventosdearq. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Continuamos en esta primera temporada conversando sobre las particularidades de la comunicación y divulgación en arquitectura, en este caso con una invitada procedente de Ocaña, Colombia, la arquitecta Paola Lobos, que ha fungido como editora de la revista Envolvente, y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Paola, ante todo, bienvenida y gracias por atender a la invitación. Oscar, muchísimas gracias por invitarme y por generar estos espacios tan importantes para todos. Creo que la pregunta para que te presentes a la audiencia justamente es que nos cuentes un poco de ti vinculado a por qué iniciaste un proyecto editorial. Bueno, yo tengo 8 años de graduada de arquitectura y pues dediqué mis esfuerzos pues a trabajos independientes, hice una especialización en obra, así que estuve mucho en obra, haciendo cosas como diseño y obra todo el tiempo. Y tras una conversación con un amigo empezamos a debatir eso, sobre los espacios que hay de divulgación, de arquitectura y de la nostalgia que nos generaba las revistas también, un poquito ya extintas. En ese momento, entonces, como que tuve esa iniciativa casi de la nada de formar una revista y saqué esa primera edición como sin mucha expectativa de qué iba a pasar, pero me di cuenta de que una vez haciéndola tuvo muy buena recepción y que sí era importante la labor, así que decidí seguir buscando, seguir contactando gente, seguir buscando proyectos, seguir haciendo artículos. Me di cuenta de que era como un espacio un poquito medio olvidado y que tenía pues un impacto importante en los estudiantes, o por sobre todo que tengo muchos seguidores de estudiantes, porque esa es la manera como más fácil de retroalimentarse uno con respecto al crecimiento profesional y personal, ¿no? Uno se alimenta de todos los proyectos, de todo lo que lees, de todo lo que ves, entonces era una labor importante de seguir creciendo. Sí, para los que no estamos en Colombia, pero sabemos un poco de la práctica arquitectónica en Colombia, tal vez la gran referencia editorial, de nuevo, tradicional, era Revista Escala, que también tengo entendido que es un proyecto que tuvo una larga data, pero que culminó. Y tal vez más recientemente desde Medellín, Mesa Editores. Pero como bien tú dices, yo creo que es un contexto general que no es que la revista haya muerto, pero sí ha mermado tal vez su contundencia o su variedad. Entonces, te preguntaría, ¿qué podía aportar Envolvente dentro de esta ausencia de revistas impresas de arquitectura en Colombia? ¿O qué otro perfil podría abordar para no sentirse que era como repetir formatos que, por ejemplo, ya estaba usando Escala, usó Escala, o ser un Mesa Editores 2, ¿no? ¿Qué crees que podría aportar Envolvente desde su surgimiento? Y yo creo que el primer ejercicio que me hice fue preguntarme qué es lo que hay, ¿sí? Qué era lo que había en ese momento en Colombia. Y pues sí hay unas revistas, digamos, que
Por ejemplo, la revista Axis, que se dedica mucho como a la decoración. Los de Mesa Editores hacen muchos libros, ¿sí? Y Escala, pues lamentablemente ya por cuestiones más bien familiares, no fue que la revista no tuviera auge, sino fue algo que pasó con respecto al dueño de la revista, que fue que murió. Sí. Entonces, Scala, que era como nuestro referente nacional y todo eso, pues se extinguió y nos íbamos quedando como con poquitas referencias de arquitectura impresa, ¿sí? Como bien lo dijiste al principio, yo soy ocañera. Ocaña es casi una ciudad intermedia, casi pueblo al norte de Colombia. Entonces yo notaba muchísimo que siempre las publicaciones de arquitectura, sean en páginas web o en libros o en revistas, estaban muy enfocados a las capitales, Medellín, Bogotá, Cali, que pues tienen como mucha más fuerza y se estaba creando como un círculo en los mismos. Entonces yo enfoqué la arquitectura local para enfocar todo lo que era el departamento norte de Santander, obviamente incluyendo todos los demás lugares de Colombia de donde vinieran. Pero sí estaba como haciendo un esfuerzo por mostrar que no todo pasa en Medellín y no todo pasa en Bogotá. Entonces, cuando yo saqué la revista impresa, yo creo que lo más importante fue eso, como rescatar diferentes opiniones de todos lados. Ya a mí me empezaron a llegar artículos de Pereira, de Bucaramanga, y tenía gente que me escribía, no, es que quiero la revista y estoy en un pueblo por allá súper apartado. O sea, eso me motivó más a seguir haciendo como esa pequeña curaduría, porque ¿qué es lo que pasa? No es que la información no exista, la información está al alcance de nuestra mano, cogiendo el celular, podemos encontrar proyectos, diseños de todo tipo, pero yo quería como resaltar un poquito más lo local en ese momento, porque luego pues ya fue mutando también, y creo que ese fue un diferencial importante con respecto a las otras publicaciones. Y con respecto entonces a la acogida, Paola, sí la revista pudo producir la conformación de audiencias en Ocaña, justamente, que consumieran el producto que hablaba tal vez de una práctica arquitectónica más regional. ¿Cuál fue el feedback del público inmediato que tenías en el propio Ocaña con respecto a este nuevo medio de difusión? Claro, yo tenía como un bichito negro en mi cabeza que me decía, "Ah, las revistas impresas para qué, lo que estás haciendo no es importante, a nadie le va a interesar, o sea, porque pues hay mucha información de internet y demás. Pero yo me di cuenta de la importancia, por ejemplo, no solo en el nicho de arquitectura, ¿sí? Obviamente, pues los más interesados en obtener la revista eran arquitectos y no solamente tuvo impacto acá en Ocaña, sino que nacionalmente pues ya empezó a tomar eco y yo empecé a mandar revistas a todos lados. Pero lo más importante que para mí también fue como capturar otras audiencias. O sea, yo recuerdo un momento que fue para mí muy importante, que estaba en un consultorio odontológico y estaba una señora con la revista hablándole a la otra señora de mira qué diseños tan chéveres y yo dije, me estoy capturando gente que no sabe de arquitectura, pero estoy creando un lenguaje y despertando pues la cabeza a muchas personas que de pronto no entienden cómo se hace un proyecto, de dónde parte o cuál es el impacto social que tiene. Entonces creo que capturar esas otras miradas para mí también fue muy importante. Obviamente pues la mayoría es del nicho, de diseñadores y de arquitectos, y creo que vieron como yo sentía que envolvente para ellos era accesible. Entonces yo empecé a recibir artículos de todos lados, gente que se animaba a escribir o gente que se animaba a mostrar el proyecto que de pronto no lo hubieran hecho
con revistas de más alto renombre. Entonces creo que también fue generar como confianza en lo que se está haciendo, pues regional y nacionalmente, pero como sin esa percepción de no es para mí, ¿me hago entender? Entonces, eso también creo que fue más inclusivo, porque me mandaban proyectos de estudiantes y me preguntaban, ¿ustedes consideran que esto sí puede? Y habían cosas muy buenas. Entonces, los que no lograban, pues, por el espacio de participar en la revista impresa, yo los publicaba en web porque sentía que tenían un valor y ya fue tomando más eco, ya no era nacional, sino que me enviaban cosas de otros lados. Recuerdo un artículo que me mandaron de unos arquitectos de Londres y el artículo era buenísimo, hablaba de una biblioteca. Eh, entonces también para mí era muy importante que la arquitectura no solamente fueran imágenes y fotografías, estamos muy acostumbrados a ser muy visuales y que la arquitectura solamente se ve, pero no, o sea, en ese artículo me di cuenta de cómo se compone todo un proyecto y que se puede explicar en texto y que puede generar un impacto en ti y un crecimiento profesional porque te diste cuenta de que pues hay muchas cosas en qué pensar cuando se va a construir, cuando se va a diseñar. Entonces esos puntos para mí fueron como claves en ese momento. Recuerdo que el contacto por el cual yo conocí Envolvente era por justamente la oportunidad de poder escribir en la revista. Y creo que eso también es un punto importante que sería bueno que le contaras a la audiencia, Paula, porque justamente tal vez el centro o la masa crítica de la revista era la publicación de proyectos, pero recuerdo que además de eso había la oportunidad de escribir ensayos o artículos de críticas o reseñas, ¿no? Entonces, ¿podrías describir un poco el contenido que tú habías planteado para la revista y por qué debería haber esta diversidad de contenido, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenías con esto? Que hubiera textos de Sí, la crítica, idea, reseñas, obras. recuerdo que cuando me senté a pensar no solo en el nombre, sino en la visión, yo puse tres palabras que eran arquitectura, crítica y proyecto. Yo creo que la palabra crítica fue la que más impactó, porque todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y eso qué quiere decir que puedo decir lo que sea? Había gente que ya quería meterse un poco más políticamente a hablar de arquitectura. Y a mí me encantaba eso porque siento que hay que generar, sí, hay que generar esa crítica, ese debate, las diferentes opiniones. Ese era un punto clave. Lo que pasa es que obviamente por cuestiones de recursos yo no podía incluir muchos artículos en la revista. Tenía a lo sumo tres artículos. Entonces creo que me quedé corta como con las ganas de publicar cosas que me llegaban que eran buenísimas, buenísimas, buenísimas. Algunas pues como te digo, lo mismo con los proyectos los pude publicar en web. Pero me di cuenta de que hay mucha gente que esto lo hemos debatido muchas veces, como las diferentes formas de hacer arquitectura. No todos diseñan ni construyen. Unos son docentes, otros se inclinan más por el urbanismo, otros por la crítica. Entonces, encontrar esas personas que estaban hambrientas de decir cosas sobre arquitectura, pues para mí era súper importante, porque es que alimenta la investigación, la academia, el crecimiento profesional. Eh, entonces, creo que ese espacio es muy poco visto en las publicaciones de arquitectura porque son cada vez más ligeras, ¿no? Las revistas normalmente de decoración incluyen un texto describiendo el proyecto, pero nunca a profundidad de un debate o de ya de manera académica. Creo que la única, por lo menos en Colombia, que he visto que trabaja ya artículos científicos es la revista The Art, que está Sí. aunada a la Universidad de los Andes, pero precisamente porque es una revista académica y de una universidad es que se permite tener eso. Pero ya tener una revista, entre comillas, comercial, como era Envolvente, pero que también incluyera
un artículo de profundidad, pues me parece que era como un equilibrio entre lo ligero de ver un buen proyecto y pasar a la siguiente página con una contundente crítica o con algo para debatir o para pensar. Normalmente todos eran muy disruptivos, entonces uno se quedaba como que, ay Dios mío, ¿será que publicó esto? Entonces creo que ese espacio es necesario y que ojalá lo pudiéramos ver más en publicaciones más soft, que no tengan que ver con las universidades, porque si lo vemos en las universidades es por ganar puntos con los docentes, porque son normalmente los artículos académicos suman puntos en artículos de investigación y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que no lo hagamos solamente por eso, sino porque hay que alimentar ese debate. Bueno, tal vez en otra sala de espera de Odontología Ocaña están conversando con la revista, pero sobre algunos de los artículos críticos, ¿no? Tal vez eso Sí, también, claro. creo que seguramente se logró que tanto los proyectos como las reseñas, críticas, opiniones que están en la revista, obviamente también habrán sido tema de discusión para el público. Y hablando justamente también de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ya mencionaste la idea de cómo relacionarse con arquitectos que no necesariamente están en estos grandes capitales o ciudades de mayor impacto en Colombia, háblese Medellín, Bogotá y Cali. Y con arquitectos están proyectando, también con público que tal vez no es especializado, pero te quería también preguntar sobre también una red que hayas podido armar con arquitectos, y tú, como tú mencionas, fuera de la disciplina, de repente con arquitectos que también están en la misma labor comunicativa. De hecho, nuevamente, el contacto que tenemos nosotros es a través de la figura de Carlos Lince, que también tiene un proyecto de difusión que es paisajeo, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué otros entes, personajes, instituciones, colectivos que también están vinculadas a la comunicación y divulgación de arquitectura, lograste armar redes, ¿no? Y a dónde posiblemente te llevó esas nuevas redes que armaste a partir de la revista. Bueno, naturalmente, pues este ejercicio me permitió conocer muchas personas, tanto los que me mandaban los proyectos, los artículos, así como el que me pautaba una publicidad que obviamente tenía que ir relacionada con construcción o diseño. Entonces se crea un montón de lazos de todos lados. Y de los lazos más bonitos que se encuentra uno es las otras personas que están haciendo tu mismo ejercicio, que de diferente manera y que ni siquiera son competencias. Se encuentra uno como hermanitos, como, ay, yo también estoy dándola toda para poder sacar adelante esta idea. Paisajeo con Carlos tiene una visión mucho más de, pues, como su misma palabra lo dice, de paisaje, muy enfocado a la parte web y a los artículos. De hecho, pues con él también escribimos 2 artículos para Paisajeo. Y pues la visión de él, un poco diferente a la mía, pero hacia lo mismo, al punto de divulgar arquitectura. También uno de los grandes lazos para mí y un gran amigo, Eduardo Useche de Arquitectura para Aliens, que es un podcast. ¿Sí? Sí. Entonces, Eduardo estaba haciendo lo mismo, pero lo estaba haciendo en audio. ¿Sí? Yo lo estaba haciendo impreso en ese momento, Eduardo en podcast, Carlos con toda la página web. También me encontré lindos lazos con todas estas estudiantes del CESCA, el CESCA es pues como el organismo de los estudiantes de arquitectura que está enlazado a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entonces, es como que todos estábamos como en la misma intención de hacer y mucho por amor, o sea, en realidad ni siquiera es una cuestión de voy a hacer esto porque tengo grandes aspiraciones económicas o qué sé yo. No, todos lo estamos haciendo porque realmente valoramos el trabajo y nos gusta la arquitectura, somos apasionados y nos gusta la divulgación. En mi caso, pues, por ejemplo, yo creo que decidí mucho lo impreso porque me gusta mucho leer
me gustan los libros, me gusta tenerlo en la mano, para mí es diferente hacerlo, entonces en ese momento era como importante tener una pieza, ¿no? Una pieza de valor en las bibliotecas de todos los arquitectos que tuvieran ahí un pedacito de esa pequeña curaduría que es armar toda una revista. Pero como te comentaba antes de grabar, pues, perdóname, la revista pues ya no se saca de forma impresa. Fue un sacrificio y creo que hace parte pues de los ciclos que se cumplen. Después de la pandemia fue muy difícil volver a imprimir, se convirtió mucho más costoso y la gente pues estaba con una pequeña recesión económica con respecto a las publicidades y demás. Entonces en ese momento muté la idea y seguimos publicando en página web y seguimos publicando en redes sociales. Entonces pensé que lo había pagado y no lo pagué. No te preocupes. Entonces, siento que es súper importante seguir haciendo las cosas porque siempre hay alguien que te, en el momento más en el que te sientes como menos, o sea, lo que estoy haciendo no sirve para nada, básicamente. En ese momento, cuando tú más sientes eso, es cuando alguien te escribe y te dice, no, es que acabo de citar en mi tesis el artículo de la revista tal, que me pareció buenísima. Y yo dije, pero si hay gente detrás que está valorando el trabajo y que no solamente lo valora, sino que lo usa, ¿sí? Para su formación, para sus tesis o para lo que sea que lo esté usando. Entonces, eso es motivador obviamente, para seguirlo haciendo, para seguir aportando algo, ¿no? Porque todos tenemos que aportar de alguna manera. Bueno, definitivamente eso es lo que tiene de particular las publicaciones impresas, que en principio se mantienen allí y tal vez son novedosas para quien lo lee por primera vez a pesar de que haya pasado el tiempo, ¿no? También hay algunos que dicen ya, pero un libro se te quema, se te pierde, se te moja y se perdió, en cambio lo digital está allí por siempre. Hay gente que dice, no, 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 más bien se va la electricidad y falla una base de datos y perdiste esos bits y se perdió eso. En cambio, si tienes el libro, pues nunca vas a perder esa información, ¿no? Pero yo creo que el leitmotiv de ambas posturas es que hay formatos que permiten que la información quede resguardada en el tiempo, se vuelva atemporal y como tú dices, en cualquier momento puede ser de provecho para alguien y ese es el valor justamente que tiene. Y cuéntanos un poco más sobre entonces, además de obviamente cambiar el formato impreso y de revista a contenido en redes internet, pero ¿hubo algún cambio entonces en la agenda? ¿Hubo tal vez un cambio en tipo de contenido que piensa, o sea, que has divulgado a partir de esta nueva etapa? O sea, ¿qué implicaciones en lo que respecta a contenidos, pues tuviste que verte enfrentada con el cambio de formato o que más bien aprovechaste? Oye, mira, a mí siempre me gustó hacer un reel y no lo podía hacer porque estaba impreso y ahora sí puedo hacer reels, ¿no? Entonces, ¿qué de provecho y de desventaja te has encontrado con el cambio de formato al digital para divulgar información? Bueno, yo pienso que en el momento en el que creé la revista, pues estaba empeñada en que fuera impresa. Pero después me di cuenta de que el formato no importaba, lo importante era la información. Como te repito, Eduardo estaba haciendo divulgación de arquitectura por YouTube, por podcast. Conocí a un chico del CESCA que también estaba haciendo TikToks de arquitectura. Entonces yo digo, todos los medios y todos los formatos son valiosos, porque lo importante es que llegue a las personas. Entonces me di cuenta de que seguir publicando en redes sociales, pues generaba más, de pronto llegar a personas que no podía llegar, obviamente con la revista impresa, ¿sí? Ya gente de otros países. Obviamente tuvimos siempre participación internacional en las revistas porque yo colocaba un proyecto internacional. O si no era un proyecto, era un artículo.
Entonces siempre había esa participación, pero como que me permití como ampliarme más. Entonces ya ahorita los proyectos que publico son de todos lados, ya no son tan colombianos, porque antes quería que fuera muy colombiano. Ahora pues me permito publicar buena arquitectura de donde venga, ¿sí? Obviamente tengo mucha gente de México que me enviaban sus proyectos, entonces yo digo, bueno, buenísimo. Eh, y de hecho alguien me comentó una vez que, ay, cómo ha cambiado Envolvente, que ahorita todo es internacional. Entonces, yo dije, ¿y por qué no? O sea, si lo importante es la información, retroalimentarnos, debatir, compartir, y ese comentario estaba maravilloso, porque entonces invita a los demás a que envíen sus proyectos también. Entonces me di cuenta de que todo es válido en cuanto sea un contenido de valor para las personas y que pueda pues llegar a las personas correctamente y que lo puedan usar de buena manera. Sí, yo creo que también lo que permite el contenido en Internet es que tal vez genera una construcción de hipertextualidades, es decir, conexión entre distintos contenidos de una manera inmediata, ¿no? Tal vez por eso es que el enlace se llama hipervínculo, ¿no? Entonces que inmediatamente tú puedes colocar un proyecto con el hashtag adecuado que te lleva al siguiente, al siguiente, al siguiente, o de a través de unos hashtags o de tagueos, se llega a la obra, al texto o a la publicación que tú hayas hecho, y obviamente la interconexión en red, pues eso creo que es algo de provecho que tiene el formato digital, que tal vez lo tiene la revista también, lo que pasa es que va a otro ritmo, ¿no? Oye, para eso se agregan Y pues citaciones y yo después buscaré otro libro, ¿no? claro, Pero no, pues son formatos diferentes y pues hay unos pros y contras en todo, ¿no? Por ejemplo, en la página web yo no me permito colocar artículos como los que ponía en la revista, que eran de 1.000 o 1.500 palabras, porque nadie te lee en web 1.500 palabras. Entonces los artículos en web son de máximo 500. Entonces, obviamente son ligeros, rápidos, pues porque así es las cosas en Internet. Es decir, no quieres ver un proyecto, quieres saber de él, quieres un texto corto y y lo leíste y pasaste al siguiente post. Entonces, esa limitante, pues a mí personalmente no me gusta mucho, porque me encantaría poder publicar cosas como de más profundidad, que sí podía hacerlo en la revista impresa, pero obviamente lo digital tiene su pro en el sentido de que llega a más personas, o sea, tiene más volumen esa información. Entonces, pues nada, simplemente usarlo de la mejor manera. y, y aparte de lo que has comentado, Paula, más bien, ¿cuál crees, más allá del tema del formato, como lo acabas de decirnos, textos más cortos, apuntar a la visualidad, no dejar de colocar los hashtags? De repente eso también tiene que ver con el formato, con lo logístico, ¿no? Pero a nivel de contenido, más bien, ¿qué restricción crees que ahora tienes con, con la publicación digital en redes online, ¿no? Pero de nuevo, más allá del formato, sino a nivel de contenido, ¿no? ¿Qué crees que ahora tal vez no funciona tan bien cuando el medio es digital en lugar de impreso? Mm, para mí algo que valoraba mucho como arquitecta publicando un proyecto eran los planos o los esquemas, o lo que uno llama el proceso de diseño, que sí me permitía colocarlo en la revista, el proceso, el texto, la planimetría, y que pues uno lo podría leer bien. Pero tú en un post de Instagram no ves un plano, te sale pequeño, no tienes el espacio para analizar el plano, para analizar los espacios, entonces te quedas limitado en solamente las fotos lindas, el texto corto, los autores, la ubicación y listo. Entonces, para mí eso ha sido algo que extraño poder compartir, porque para mí como arquitecta, ver un proyecto es ver el espacio, quiero ver el plano, quiero ver el detalle, ¿sí? Y eso me lo podía permitir en la revista impresa.
pero no me lo puedo permitir ni siquiera en la página web porque no sale como quisiera. O sea, no se entiende los espacios, no se entienden los textos. Entonces, de colocar algo que sé que no es legible, pues mejor no colocarlo y me quedo nada más con las fotos y ya. Entonces, pues sí tiene sus limitantes, pero ha tenido que ser así, tuvo su ciclo y tuvo su espacio. Igual, pues, la revista impresa me abrió oportunidades y puertas en otros lados. Con la Universidad del Valle hicimos un libro, el Urbis Vitalis, fueron 7 proyectos de urbanismo. Entonces, ese libro lo diagramé, lo diseñé yo, y, y no hubiese sido posible si no hubiese tenido el ejercicio con envolvente, de manera impresa, ¿sí? Entonces ya es un campo no solamente en la divulgación, sino en lo editorial impreso, con esa oportunidad con Urbis Vitalis y con otros libros que hicimos para el departamento editorial de la Universidad del Valle. Entonces, ese aprendizaje fue muy importante y creo que es muy importante sacar libros de arquitectura. O sea, lo que hace Mesa Editores autogestionado me parece hidálgico, o sea, muy bien. Porque normalmente las casas editoriales comerciales lo que publican es high-tech y apartamentos minimalistas y todo ese tipo de cosas, pero pues no la arquitectura que uno quisiera ver, más local, más planimétrica, más, sí, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que mencionas eso y recordando que mencionaste que también te desenvolvías como docente, ¿cierto? Sí. Bueno, en este momento estoy dictando clases de fotografía, de ilustración, no propiamente de arquitectura, pero ha sido Pero un se ejercicio aplica. súper importante porque es un ejercicio que me abrió puertas gracias a Envolvente también, porque aprendí de diseño editorial, cosa que no aprendemos los arquitectos. Entonces se le amplían a uno como las capacidades de trabajar en otras cosas. Claro, no, definitivamente es un desarrollo de competencias integrales o transversales. Sí. Y, y te quería consultar, porque por ejemplo yo también últimamente tengo un fetiche o sea, no, siempre he tenido un fetiche también con las publicaciones, pero desde que llegué a Chile con la autoproducción, el formato de fanzine, etcétera. Entonces te quería preguntar más bien, en tu caso, así como de una motivación de esa escena de repente tal vez académica de consumir arquitectura y nace la idea de hacer práctica a través de la labor editorial, te pregunto si has puesto en práctica lo contrario, gracias a tu aprendizaje como editora y de comunicación en arquitectura, que de repente en tus clases parte del encargo, parte de lo que haya que hacer durante el semestre o el curso, se incluye la producción de repente tipo publicación del proyecto que se esté realizando, del ensayo fotográfico que se esté haciendo. Por ejemplo, dices clases de fotografía, has tratado de involucrar, por ejemplo, que bueno, y el resultado es que hacemos cada uno su photobook, ¿no? Entonces, también se trae la parte de enseñanza de la labor editorial que tú has desarrollado, ¿no? ¿Has podido integrarlo? Sí, no, casi que a la fuerza, porque lo primero que me dijeron en la universidad es, bueno, vas a dictar fotografía y todo, te necesitamos para la revista de la universidad que saca una revista semestral, ¿no? De todas las cosas que pasan en el semestre con la universidad. Entonces, pues claro, uno no participaría en eso si no fuese por esta experiencia, y esa retroalimentación es muy bonita. O sea, por ejemplo, en esta experiencia aprendí más de fotografía, aprendí más del diseño. Entonces, creo que es un crecimiento de todos lados, en todos lados, la verdad, hacer estos ejercicios. Por eso es que yo o sea, siempre invito a todo el mundo a que si tengan un proyecto, sea cual sea, pues lo hagan. Es decir, que no todo tiene que ir en diseño y en construcción. Pues a mí todo este tipo de cosas de fanzines o de reels, o no sé, usted va a sacar unos pines de arquitectura o lo que sea que vaya a sacar, unas postales. Siento que todo es importante porque
nos une como gremio y nos ayuda a participar en diferentes roles que, que nos alimentan de diferentes maneras nuestras cabezas, nuestras Sí, mentes. y yo creo también que el hecho de que un curso de taller de arquitectura, de fotografía, de análisis de representación, etcétera, considero que si uno plantea como docente que hay un resultado en un producto editorial, llámese como bien tú dices, fanzine, reel, portafolio, lo que sea, pues ayuda justamente a replicar esa información, a transmitirla y a divulgarla, ¿no? Entonces, que un estudiante, por ejemplo, haya tenido en su curso de taller o en su curso de historia, haber cerrado con una publicación del trabajo que hizo, pues también justamente una manera de divulgar su trabajo y que tal vez cuando, bueno, hablo, de repente hablo por mí, que yo me gradué hace casi 20 años, pues por más que uno tuviera la intención, no tenía los conocimientos, yo, por más fácil que fuera, yo no tenía ni la idea de cómo hacer un fanzine, ¿no? Pero tal vez para generaciones a las que le estás dando clase, por ejemplo, tú, por una generación que ya desde la universidad podría entender cómo hacer una pequeña publicación o un pequeño portafolio, y yo creo que eso es de provecho justamente para los que están estudiando ahora arquitectura porque nacen con una competencia mayor a la que tal vez los que nos formamos antes, ¿no? Entonces por eso te consultaba cómo habías mezclado esta labor docente con tu conocimiento editorial. Sí, claro, claro. Fíjate, también para irnos acercando al cierre de la conversación, a veces uno obviamente como arquitecto siempre trabaja con la figura de las referencias, los referentes, ¿no? Sí, claro, muy importante. Sí, y hay veces en que no necesariamente los referentes son arquitectónicos. Entonces te quería Exacto. comentar si, por ejemplo, para tu labor como editora, ya sea en la versión impresa envolvente o para la versión de divulgación online, te quería preguntar qué referentes, tanto arquitectónicos como fuera de la arquitectura, tomaste en cuenta, fueron motivación o te llaman la atención, ya sea a nivel de formato, a nivel de contenido, a tal vez a nivel de impacto. Y estos referentes ajenos pueden ser como, oye, mira, para mí un referente es esta revista, pero esta revista es de moda, o esta revista es Semana, por ejemplo, ¿no? O para mí, mi inspiración es esta publicación ficticia que no existe, pero que salió en una película que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué referencias tiene Eh, Paola? la tengo aquí a la mano, espera. Ah, qué bueno. Eh, no, dame un segundo. Bueno, esta es una buena referencia también, Arquín. Arquine. Eh, pero es esta revista, es una revista, creo que es bogotana, se llama El Malpensante. Me Ok, toca por aquí. ok. Ajá, y está viendo la portada. Toda la vida me gustó porque son artículos de crítica bastante densos, política, etcétera, y siempre estaban las portadas ilustradas por artistas. Todas las portadas son, tú buscas portadas El Malpensante en Google y te das un vistazo espectacular por los mejores diseñadores e ilustradores gráficos del país. Entonces esta revista obviamente pues no es de arquitectura, pero para mí fue la pieza clave del ejercicio con la revista. Porque, a ver, esta revista es como de las más nuevas, del 2012. Ok. ¿Tú crees que yo soy capaz de votar esta revista? Nunca en la vida. Porque la vuelvo y la abro 4 años después y ese artículo es atemporal y me va a aportar cosas diferentes a mi proceso porque ya mi mente ha cambiado y porque ya se me ha olvidado o lo que sea que haya pasado, pero se vuelve una pieza de valor perenne en el tiempo. Entonces, eso es lo que yo quería crear con Envolvente y espero que lo haya creado para algunos con esas 6 ediciones que sacamos. Eh, y pues siento que es muy importante alimentarse de todo. Yo en la revista también di la oportunidad, creo que tuve dos oportunidades en las que los artículos eran de artistas plásticos. Saqué un artículo de un artista plástico pamplonés que toda su obra, pues todos sus cuadros eran urbanos, eran ciudades y me gustó mucho la forma en la que su visión como artista sobre la ciudad
y dije, tiene que ir en la revista, porque no todos en los proyectos. En la parte en la que estuvimos en la pandemia, como no pudimos sacar las revistas más y yo pues obviamente había público expectante, creamos unos cursos. Creamos cursos de ilustración, creamos cursos de, no me acuerdo, eran como 6 cursos, ya no me acuerdo, pero ninguno era enfocado a la arquitectura, sino como a diferentes formas de retroalimentarse. Creo que también había uno de podcast. Y también saqué venta de arte, porque siento que está todo es complementario. O sea, es decir, las mejores obras del mundo se han creado por experiencias, en realidad. Por eso siempre nos reímos de cómo es que Frank Gehry hace todos sus edificios a punta de enrollar el papel y tirarlo. Que creo que hay Como una, los Simpsons. como en los Simpsons, había una comedia de eso, porque las ideas parten así, de tus experiencias, y no todas tienen que ver en el vínculo de sentarte a dibujar y los espacios, sino que simplemente estoy tomándome un vino con un amigo y veo algo artístico y de ahí sale una idea o sale, sí, hago un clic. Entonces para mí era importante como todas esas referencias. Creo que para todos es importante todas esas referencias. Sí, interesante y reconocer que obviamente uno está cargado de referencias arquitectónicas, pero no todo lo que le llama la atención a uno es arquitectónico, e incluso uno busca replicar ideas en lo arquitectónico que son ajenas a, ¿no? Y, y creo que eso es legítimo e incluso interesante cuando se declara, por eso te lo preguntaba. Y consulta, ¿pudiste conocer, vincularte o encontrarte con los editores de esa publicación en Bogotá? No, nunca, no, nada. Pues obviamente uno se movía más como con el gremio de la arquitectura, pero siempre ha sido una inspiración el malpensante, la verdad. Y algo que quiero agregar es que esas referencias, muchas veces, la mayoría, el 90% son visuales porque somos arquitectos, pero obviamente también hay un porcentaje de lectura que no debe ser de arquitectura. A mí una vez un amigo me dijo que por qué no leía, por qué leía otras cosas, que por qué no gastaba más bien ese tiempo en leer un libro de arquitectura. Y yo decía, pues que tu cabeza va a quedar hasta aquí. O sea, entonces, por ejemplo, hace poquito me terminé este libro. Es un libro, es una novela normal. Ok. Es que, como lo tengo en borroso, se llama La Buena Suerte, de Rosa Montero. Es una novela y es una historia de amor de un tipo que lo deja todo y llega a un pueblo y todo, pero el tipo es arquitecto. El tipo es arquitecto famoso y en el recorrido de la lectura van nombrando sus obras famosas y para mí fue supremamente especial que ya al final de la novela la autora Montero dice de dónde sacó las referencias. Esta referencia de este edificio es el construido por o sea, tuvo muchísimas referencias de arquitectos actuales, Interesante. famosos, que él se las juntó todas a su personaje que era arquitecto. Y es una novela normal, una novela entre misterio y romance. Entonces hay que leer de todo, o sea, y te encuentras con sorpresas así. Sí, es que antes que arquitecto creo que somos ciudadanos y personas y somos más polifacéticas, ¿no? De lo que podría encasillarse al hablar de profesiones, ¿no? Pues interesante esta última revelación, Paola, y aprovecho entonces para darte las gracias por tu tiempo. Ha sido una muy buena conversación porque de hecho ya tú y yo habíamos compartido por mensaje, por redes, pero primera vez que nos encontramos y ha sido muy agradable y muy fluido el ratito que hemos estado conversando para que se conozca justamente la labor que tienes como editora, primero la versión impresa de Volverte y ahora de difusión de contenido digital de arquitectura a través de la web. Entonces, me gustaría que puedas también despedirte del público, dando las coordenadas en redes de dónde pueden encontrar el trabajo que haces,
antes de hacer el cierre del episodio. Vale, Oscar, no, nuevamente muchísimas gracias por invitarme, de verdad muy amena esta conversación. Invitarlos sí a todos a seguir sus proyectos y sus ideas y que nos sigan en redes sociales como Revista Envolvente, en Instagram, Revista Envolvente, y en página web www.revistaenvolvente.co. ¿Listo? Esas son. Perfecto, muchísimas como gracias. Revista Envolvente, pero pues tenemos mayor fuerza en Instagram. Y seguro que, bueno, igual todavía habrá algunos números de Envolvente rodando por Ocaña o por Colombia, y en algún momento alguien también se las puede encontrar esos 6 números impresos. Así que nuevamente agradecidos por tu tiempo, Paola. Este ha sido de nuevo un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Vale, muchas gracias.